Pues buenas noches, queridísimos hermanos. Me da mucho gusto verlos, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, gracias a todos por hacer su tiempo. Y bueno, como ya se los habíamos anunciado, hoy tenemos un tema nuevo, un tema especial. Y además del tema que va a ser un tema muy lindo, también tengo el gran gusto de presentar al pastor Pedro Peña de la Iglesia La Promesa de Querétaro. Es una persona a quien admiro mucho y quiero mucho, y hoy tenemos el privilegio que nos va a estar compartiendo este tema. Hay cosas que yo no entiendo, hermanos, entonces yo lo que hago es buscar a la gente que sí entiende. Así es que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta noche. Los invito para que juntos busquemos al Señor. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, que hasta el día de hoy nos tienes con bien, pero por sobre todas las cosas el privilegio de conocerte, de caminar contigo, Señor. Gracias porque nos estás edificando, Señor. Gracias porque estamos atesorando tu palabra. Gracias porque nuestras tinajas estás poniendo a aceite fresco, Señor. Bendito seas por siempre. Y Señor, te damos gracias porque hoy estamos iniciando un nuevo tema. Y gracias por la vida del pastor Pedro Peña, Señor. Gracias, Padre, por la manera como tú lo usas. Te pedimos que el día de hoy lo uses, que lo bendigas, que tu palabra fluya a través de él, Señor, que tu palabra venga acompañada de fuego que pueda tocar nuestros corazones y dejar una marca, Señor, no solamente en nuestro corazón, sino también en nuestro brazo, Señor. Padre, bendícelo a él y abre nuestro entendimiento, que podamos ver las maravillas de tu palabra, Señor, que podamos comprender lo que vamos a escuchar, que podamos comprender lo que vamos a ver, Señor. Pero por sobre todas las cosas, danos un corazón entendido que se convierta y que lo ponga por obra. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues bienvenido, pastor. Yo aquí te hago algo que es, déjame ver, yo ahorita te dejo con el destacar para todos y ahí estamos listos. Listo, Listo. perfecto. Buenas noches en algunos lugares. Aquí todavía es de día. Gloria a Dios. Sean bienvenidos. Gracias, Pastor Eric, por la invitación. Es un privilegio poder poner como centro a Jesús en la mesa y hablar de sus maravillas, de lo hermoso que es, de lo bueno que es. No es tanto, es que tanto uno sabe de Biblia, ¿no? Sino más bien es gozarse en su palabra, gozarse en su presencia, dejar que Él tome el control de todas las cosas, en las cosas más pequeñas, en las cosas que más nos mueven en nuestra mente, nos atormenta. Vamos aprendiendo poco a poco cómo dejarle a Él nuestras vidas en sus manos. Y ese es un gran problema y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de cómo gente estuvo en ese proceso, cómo gente estaba en rebelión, cómo gente cayó a los pies del Señor. Y es un reflejo de lo que nosotros estamos viviendo aquí, en nuestro presente. Entonces, realmente no es que nos llenemos de conocimiento, sino cómo acercarnos más a Él, cómo pedirle que nosotros nos enamoremos más de Él y que muchas cosas que nos han platicado, muchas cosas que hemos aprendido, que Él las quite, que nos atormentan, que nos la quite y que lo podamos conocer tal cual es, ¿no? Y precisamente un tema bien importante es las tinieblas de Dios. Ese es el, el tema que primero Dios vamos a estar desarrollando. ¿Cuáles son esas tinieblas de Dios? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Qué es lo que arde aquí dentro de nuestro corazón? En donde nuestro corazón muchas veces al escuchar esas palabras no sentimos temor, sino al contrario, sentimos un ardor aquí, pero nuestra mente nos traiciona
y conectamos ciertas palabras de la Biblia con el enemigo, con Satanás, con Leviatán, con algo malo, ¿no? Con algo que tenemos miedo desde pequeños, ¿no? Y esa es a la oscuridad, ¿no? Y entonces si nos vamos al lado oscuro de la persona, lo conectamos inmediatamente con algo malo, ¿no? Entonces, esperemos que poco a poco en estos tiempos que vamos a estar viendo este tema de las tinieblas, Dios nos dé luz, valga la contradicción, que no es nada de contradicción en el sistema de Dios. Las tinieblas son luz. Poco a poco lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Para ello, quisiera empezar este, con un versículo que está en Santiago, es Santiago 1:17, en donde cómo es que un título le pones las tinieblas de Dios cuando dice en Santiago que Dios es luz. Entonces, cómo es que Dios tiene tinieblas? Si las tinieblas las conectamos normalmente con Lucifer, con con Leviatán, con toda esa estatura de maldad. Entonces, aquí está este versículo que lo usamos para hablar que Dios es luz y que nos muestra que Dios es luz y puede ser contradictorio a las tinieblas de Dios, que Dios es tinieblas también. Entonces, miren, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea, no hay oscuridad en él. Y es una gran verdad, o sea, en él no hay oscuridad, no hay sombra, todo es claro, todo es verdad, eh, él es la palabra, él es lo absoluto y no hay ninguna duda, no hay ningún engaño en él. Pero él se usa las tinieblas para manifestarse también. Pero quisiera que regresáramos aquí en algo muy, muy importante en este versículo, donde dice que buena dádiva, dice, y el don perfecto. O sea, todo lo que es gratis, todo lo que es dado, todo lo que recibimos por gracia, dice que desciende de lo alto. Entonces, desde ahí ya Dios nos está ubicando. Todo desciende de Él mismo, todo desciende de esa luz, Él es luz. El único detalle aquí que dice que es Padre de las luces y habla luces en plural. Alguna vez creo que ya lo expliqué en la parte de este asunto de las luces, de que habla plural. Recordemos un poquito que en la eternidad, en donde solamente estaba el Padre, Jehová, con su espíritu, y después engendra al Hijo, pero al principio era Él era luz. Entonces, como hablamos del nombre no engendrado y hablamos del nombre engendrado, cuando hablamos del nombre no engendrado, estamos refiriendo al Padre. Y cuando hablamos del nombre engendrado, nos estamos refiriendo al Hijo. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Entonces, es el nombre no engendrado y el nombre engendrado. Viene Jesús a esta tierra, toma un cuerpo humano, va a la cruz, va al infierno, el Padre lo levanta con su gloria no engendrada, con su gloria cabot, y él ya trae un cuerpo glorificado que nunca más va a morir. Entonces ahí es donde el Hijo dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre y luego dice que Él vendrá en su propia gloria y en la gloria del Padre. Quiere decir que el Hijo ya tiene esa gloria, ese nombre no engendrado. Él ya tiene esas dos glorias. Bueno, nosotros estamos invitados a adquirir ese nivel de gloria.
Cuando Él habla que es Padre de luces, estamos hablando de la luz no engendrada y la luz engendrada. Está hablando del Padre y está hablando del Hijo. Y en el Hijo que Él creó todas las cosas, está hablando de luces. ¿Por qué? Porque al momento de crear todas las cosas, creó las estrellas, o vamos a decir a su ejército, creó a los ángeles. Y todo eso son luces. Nosotros dice que somos luz y que la luz está dentro de nosotros. Todos aquellos que venimos a este mundo tenemos esa luz. Entonces, a eso se refiere con que es el Padre de las luces. Es el dueño de todo. Es el dueño de toda la creación. Él creó todo. Entonces, si estamos hablando de las tinieblas, Dios creó las tinieblas. Él creó la oscuridad y debe haber un propósito en ello. Entonces, miren, este es un versículo muy sonado, que es Isaías 45, en donde aquí vemos cómo es que Dios creó la oscuridad. Dice Isaías 45, 7. Dice que formó la luz y creó las tinieblas. En la versión 909 usa la palabra crió. Es crear, es esta palabra bara, que es donde está creando las tinieblas. Y la palabra tinieblas aquí es hoshek. No sé si hoy vamos a poder ver cuántos tipos de tinieblas, cuántos tipos de oscuridades hay. Hay diferentes tipos de tinieblas, hay diferentes palabras en hebreo para dar a conocer la palabra oscuridad, sombra, tinieblas, penumbra. Y también lo que quiere decir esta palabra tinieblas, quiere decir miseria, quiere decir destrucción, muerte, ignorancia, también quiere decir tristeza y quiere decir maldad, algo sombrío, algo tenebroso. Y, y viene también esta palabra, trae una raíz, Hoshek, trae una raíz que es Hashak, que dice que es estar oscuro. Pero el estar oscuro quiere decir esta palabra en donde es oscuro, pero reteniendo la luz. A eso quiere decir esta palabra en hebreo, esta raíz de hashak. Quiere decir oscuro reteniendo la luz. Por ejemplo, yo he meditado y como que he investigado científicamente qué es lo que pasa en un cuarto oscuro y prendes una luz. O sea, ¿qué pasa con la oscuridad y qué pasa con la luz? Bueno, yo llegué a la conclusión, he investigado un poquito, y realmente la luz absorbe la oscuridad, no es que la desplace, o sea, como que en un cuarto, o sea, estamos hablando de capacidad, o sea, si es un cuarto donde caben 10 personas, pues si quieres meter a una persona extra, se tendría que salir una persona para que entre esta nueva persona. Estamos hablando de capacidad. Así es como yo me puse a indagar con la luz. ¿Quiere decir que entra la luz y la oscuridad sale de ese lugar? No, realmente la luz absorbe la oscuridad. Pero vean qué tremenda está esta palabra en hebreo donde dice que es estar oscuro, pero reteniendo la luz. No me checa en mi cabeza cómo la oscuridad va a estar reteniendo la luz si la luz absorbe la oscuridad. Está tremendo, ¿no? Esa es la palabra en hebreo, cuando dice que él creó las tinieblas, pero es estas tinieblas, Hoshek, de la palabra raíz Hashak, que dices estar oscuro, reteniendo la luz. Está tremendo, o sea, ¿cómo es que retiene la luz? Quiere decir también la palabra oscurecer, pero aquí está, creo que la clave de todo este estudio bíblico de las tinieblas. Este significado, que quiere decir cubrir o encubrir, entenebrecer, negrura, oscuridad. Aquí está la clave, es cubrir. Está cubriendo, está como protegiendo en sentido
de encubrir, en sentido de esconder, en sentido de guardar la luz. ¿Por qué será esto? ¿No? Entonces, si Dios hizo, déjenme terminar de leer el versículo, Isaías 45:7, dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Esta palabra adversidad es ra, que es maldad. No es pecado, no es el sinónimo de pecado. Esta palabra maldad no es pecado. Pecado es diferente. Maldad es adversidad, es aflicción. Y dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Jehová es Yud Heh Vav, es el yo soy el que soy, o más allá, es yo seré lo que yo quiera ser, yo seré el que seré, o yo tomo la forma de todo. Eso es lo que quiere decir Jehová. El autoexistente quiere decir que Él puede ser lo que Él quiera, lo que nosotros conocemos hasta ahorita, Él puede ser. Lo que nosotros puede ser un milagro, esta parte de lo que sucede en acontecimientos que no nos los podemos explicar científicamente probándolo, le llamamos milagro. Y entonces lo encerramos en esa palabra milagro, que quiere decir Dios puede ser lo que queramos, aunque en nuestra mente no lo entendamos. Y esa es la parte en lo que hace esta oscuridad, estas tinieblas. Está encubriendo, está cubriendo, está escondiendo la luz, está escondiendo la sabiduría de Dios, está escondiendo el nombre, su esencia, lo que Él realmente es. Por eso no conocemos. Por eso es que dice que nosotros, que todo hombre que viene a este mundo, venimos con un velo. Es esa parte, es esa cobertura, es ese desconocimiento, esa ignorancia que en la palabra Hoshek, de oscuridad, tinieblas, quiere decir ignorancia. También quiere decir muerte, que es separación, quiere decir tristeza, maldad, sombrío, tenebroso, tinieblas. Y como nosotros estamos corruptos, nosotros estamos corrompidos y accionamos a nuestra naturaleza carnal, entonces escuchamos tinieblas, escuchamos oscuridad y entonces no lo podemos conectar con Dios, no podemos conectar que sea una parte importante de Dios. Y ahí es donde experimentamos el desaliento de ser cristianos, experimentamos el desaliento de algo en que todos los que están aquí presentes y todos los que vayan a escuchar esto, están invitados a ser parte de la esposa del Cordero. Todos estamos invitados. Estamos teniendo, se está quitando un velo y estamos viendo que hay algún lugar a donde llegar. Estamos, o sea, ya sabemos que somos salvos, sí, y que por la eternidad vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar ante su presencia, ante su gloria, ante la felicidad, ya no va a haber amargura, ya no va a haber tristeza. O sea, sí lo sabemos, pero ¿realmente entendemos qué es eso? No, ahí es el proceso de la fe. Pero ya como cristianos sabemos qué es eso, que es un regalo, por eso decía, el don viene de lo alto, todo viene de Él, es un don. Y en cierta medida, ¿saben qué? Es un don el que se nos haya quitado el velo y poder ver que somos invitados a ser parte de la esposa, que somos invitados a esas cenas, a la cena de las bodas, a la cena del Cordero. Y hay muchos invitados ahí y hay muchos niveles. Nosotros estamos siendo invitados a que tomemos el asiento principal, el de la esposa, en esas cenas de boda. Ubican como apartan en las bodas naturales, apartan una mesa para los novios. Así igual, por eso dice que muchos se van a sentar en esa mesa, ¿no? Y van a decir, oye, tú levántate de ahí
y van a ir hasta el final o van a ir hasta abajo y van a ir por la esposa y le van a decir, no, tú vente, siéntate acá adelante. Y al que estaba ahí lo van a mandar atrás. Hay lugares, o sea, hay niveles, hay códigos postales. Entonces, ese don, ese privilegio, esa invitación que tenemos, es un don que se nos haya quitado ese velo. Ahora, ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo quitar más velos? ¿Cómo quitar más ignorancia? ¿Cómo quitar más oscuridad? ¿No? Es un proceso, poco a poquito. Miren, quiero tocarles otro versículo clásico cuando estamos hablando de esto, de cuando Dios hace lo bueno y lo malo, cuando hace la luz y las tinieblas. Vamos a Eclesiastés, por favor. Es Eclesiastés 7:14. Vean lo que está bien interesante aquí, Eclesiastés 7:14. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ahí está otra vez la palabra ra, de la maldad, de la adversidad, de la aflicción. Dice, y en el día de la adversidad, considera. Aquí Eclesiastés, en este libro, está reconociendo que hay un día del bien y goza. Y en el día de la adversidad, o sea, sí te va a venir ese día. O sea, sí vamos a tener ese día en nuestras vidas. Dice, considera, o sea, medita, medita. ¿Para qué? Para que también te goces. Eso en nuestra mente no cabe. El objetivo es ese. El objetivo es llegar allá. Que en el día de la no, perdón, el día del mal, el día malo, perdón, el día malo, la noche espiritual, el día de la aflicción, cuando andemos en sombra de muerte, considera. ¿Qué debo de considerar? Que todo viene de don de las alturas. Entonces, si estoy teniendo una experiencia con la adversidad, con una noche espiritual, con una sombra de muerte, viene de arriba y viene por un don y debo estar gozoso. ¿En qué sentido? Porque Dios está escarbando en nosotros para que seamos perfeccionados y podamos llegar a esa meta, podamos llegar a ese objetivo que es a la esposa del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que debemos de atravesar varios días malos, varias noches espirituales, varios valles de sombra de muerte, varios desiertos. Hay que atravesarlos, como hay que atravesar el Mar Rojo, como hay que atravesar el Jordán. O sea, la palabra de Dios está llena de ejemplos de gente de esfuerzo. No es gente de quedarnos apacibles, de quedarnos tranquilos, de quedarnos en nuestro área de confort. Ya soy salvo, medito un poco en la palabra, tengo un devocional, ¿no? Les mando un mensajito a mi familia a las 5 de la mañana. Es más que eso, ¿no? Miren, sigo leyendo Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Vean, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Viene de arriba, viene de su luz, viene de su gloria, viene de toda su creación, a fin de que el hombre nada halle después de él. Otra clave tremenda para poder entender las tinieblas. Dice, a fin de que el hombre, o sea, si él está haciendo el día del bien, si él está haciendo el día de la adversidad, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, pero con un objetivo muy, muy específico, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esta es una verdad absoluta porque todo lo que nosotros estemos buscando, todo lo que nosotros estemos adquiriendo, todo fue creado por Dios. El único tema, o sea, y ahí va a estar Dios siempre, el único tema es que hay cosas que Él las creó, pero el enemigo, recuerden, que Él robó para corromperlas y presentarlas al mundo, a nosotros.
desde la existencia del ser humano, aquí que tenemos conocimiento, el enemigo ha presentado todo ya a su manera. O sea, quiere decir que el enemigo robó la luz y las tinieblas. Él robó las dos cosas. O sea, Satanás o el enemigo, Leviatán, Lucifer, padre maldad, madre maldad, Abadón, ellos son luz y son tinieblas y son oscuridad. Lo que pasa es que estas tinieblas del enemigo las conocemos mejor. ¿Por qué? Porque son las que nosotros tenemos. Tenemos esas tinieblas en nosotros. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Esta palabra halle, dice, a fin de que el hombre nada halle, esta palabra en el hebreo es matzah. Y vean lo que quiere decir. Avanzar a, aparece o salir, lograr o adquirir. Y esta palabra me encanta lo que quiere decir halle, matzah, dice estar presente. ¿Qué significa estar presente? ¿Se recuerdan que hemos visto el tema de los sacrificios? Siempre tienes que ir a sacrificar algo nuevo todas las mañanas y todas las tardes. No puedes vivir del sacrificio de ayer o no puedes vivir de lo que vas a sacrificar en un futuro. No, la vida del cristiano es del presente, es de hoy. Yo ya no sé cómo estuve ayer, ¿no? Qué tan triste estuve ayer, qué tan deprimido estuve ayer, qué pecado hice ayer. No, es hoy. ¿Cómo me siento hoy? Señor, hoy pequé, hoy te lo entrego. Señor, hoy me siento triste, hoy te lo entrego. Señor, hoy siento gozo, te lo entrego porque el gozo viene de ti. Entonces, esta palabra matzah, que halle después de Dios, después de Él, es estar presente. Y recuerden, ¿qué es la eternidad? Siempre presente. ¿Qué vamos a hallar? ¿En dónde vamos a estar? ¿Cuándo es nuestro encuentro con Jesús? Bueno, podemos poner que nuestro encuentro con Jesús, en mi caso fue hace más de 30 años, sí, más. Fue hace más de 30 años y puedes decir, es que ahí tuve una experiencia con Jesús. Eso ya quedó. Hoy, ¿cómo tengo mi experiencia con Jesús? Estoy viviendo una religiosidad, estoy viviendo un amuleto, ¿no? Es esta palabra, ¿qué vamos a hallar? ¿Qué vamos a descubrir, a adquirir? ¿Qué vamos a lograr? Estar presente. ¿Saben también qué quiere decir esta palabra? Apoderarse. ¿De qué nos vamos a apoderar? Conseguir. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? ¿Saben también qué quiere decir esta palabra matzah? Cosechar. Lo que siembras cosechas. Quiere decir descifrar. Si lo pusiera la palabra descifrar, pongo, a fin de que el hombre nada descifre después de él. También quiere decir descubrir, quiere decir encuentro, quiere decir entender, entregar, librar, llegar, ¿a dónde? Sorprender, suficiente, tener o volver. Es lo que quiere decir esta palabra halle, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces hay una palabra aquí que es descifrar, descubrir, entender, son las que quisiera yo jalar, estar presente, adquirir, y es algo donde es ir a avanzar, es hacer progreso. O sea, el tener una vida cristiana es de progreso, es de esfuerzo, es estar caminando, es una vida dinámica, ¿ok? Entonces, si estoy hablando de descubrir, entender, descifrar y tener un encuentro, quiere decir que tengo que conectar con esta palabra del día malo o cuando creó las tinieblas, en donde estas tinieblas que están reteniendo la luz, que están ocultando, que están cubriendo, que están encubriendo la luz. Entonces yo debo avanzar, yo debo de ir para saber qué es lo que hay adentro de estas tinieblas. Quiere decir que yo debo de atravesar unas tinieblas. Ahora, ¿qué hay en esa nube? ¿Qué hay en esa oscuridad que está cubriendo y que está protegiendo? Está protegiendo en ambos sentidos.
está protegiendo la gloria de Dios, que no salga de ahí, es como un tabernáculo, es como una casa. Pero también a que en mi carnalidad, al momento de yo estar expuesto a la gloria de Dios, que yo no sea destruido. ¿Se dan cuenta qué tan importantes son las tinieblas? Déjenme seguir avanzando. Salmo 139. Bueno, todo esto lo estamos haciendo, primero Dios, como una introducción a las tinieblas de Dios. Este, quiero poner las bases. eh, Ahorita, en mi presente, en mi experiencia con Dios, es lo que yo puedo compartirles, es lo que eh, Dios me ha dado las experiencias. Entonces, obviamente, no voy a abarcar todo, sino voy a agarrar un granito de arena en donde voy a contribuir ese granito de arena de cómo he tenido mi experiencia con las tinieblas y cómo Dios me ha dado ese entendimiento de cómo es Él en la oscuridad. Entonces, llevo dos versículos, bueno, tres versículos sin contando a Santiago, pero llevo dos versículos de esta parte de las tinieblas. Y vamos al Salmo 139. Este salmo está bien interesante. 139, el 11 y el 12. Miren, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Está hablando de cubrir, es lo que es la función que hacen estas tinieblas. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Wow, o sea, ¿cómo que la noche va a resplandecer? ¿Se acuerdan cuando les decía que estas tinieblas son luz? Vamos un poquito a tomar conceptos. Estamos hablando de luz negra, estamos hablando de luz, o sea, la noche resplandecerá alrededor de mí. Es luz la noche. Poco a poco vamos a ir descubriendo cómo es que es luz. Y la noche resplandece como el día. Ay, perdón, me salté muchos. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Estoy en el 12. Aún las tinieblas no encubren de ti. Aquí está hablando que aunque estas tinieblas están para encubrir, para proteger, para guardar, para esconder, quiere decir que aquí lo que está diciendo el rey David dice, aún las tinieblas no encubren de ti. ¿Qué quiere decir esto? Pudiera ser que me estoy contradiciendo al decir que está cubriendo la gloria de Dios. ¿Qué creen? Lo que pasa es que Dios avienta rayos de luz, de conocimiento, de sabiduría, y nos da esos rayitos, nos da esas semillas de verdad en nosotros donde, o sea, ni esas tinieblas pueden detener a Dios. Nada puede detener a Dios. Y entonces Dios te va a estar dando ese conocimiento, esa sabiduría que no te va a destruir. Esas ubican que dicen que mucho conocimiento mata. Entonces, si recibes demasiado conocimiento, puedes morir. Entonces, realmente estás en tus tinieblas. ¿Saben cuáles son este tipo de tinieblas? Nuestra sabiduría carnal, nuestra sabiduría humana. Esas son nuestras tinieblas. Esas nos matan, nos llevan a la muerte. Entonces, aquí dice, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Y aquí está la clave. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué es Dios? Es tanto la luz como las tinieblas. Nosotros creemos que es oscuridad, pero realmente es luz, todo lo envuelve Dios. Esta parte de estas tinieblas, lo que está pasando aquí es que nos está protegiendo a toda la creación, todo lo creado, estas tinieblas es un cinturón de que está conteniendo el poder de Dios para que no seamos destruidos. Porque en la forma en la que estamos creados aquí, en esta semilla del Leviatán, en esta carnalidad, si tuviéramos el resplandor, la gloria de Dios tal cual es, estaríamos desintegrados. En el momento en que Dios baje con su gloria cabot,
tal como es. Si hay 99 universos o hay 99.000 universos, el momento en que Él entra aquí, con su gloria tal cual es, la deshace, desintegra todo. Es como si tú acercas una hojita de paja al fuego y no se va a convertir en fuego, se va a deshacer. Eso es lo que pasa con toda la creación. Por eso es necesario las tinieblas. Eh, si nos vamos un poquito a toda la creación, a los universos, las estrellas, ¿cómo está el Sol? Ahorita, gracias a Dios, tenemos avances en la tecnología y podemos tener acceso a fotos de lo que está allá arriba, de lo que es el segundo cielo. Si se fijan, le llaman la nada, oscuridad, y está el sol. Pero si te acercas al sol, te destruye. Pero ¿por qué la oscuridad está ahí y no la destruye? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que nuestro sistema solar pertenece a una galaxia donde hay más estrellas, más soles? Y si se fijan, esta galaxia gira también, o sea, el Sol gira, la Tierra gira, todo gira, es el nombre de Dios, está girando, todo gira. La galaxia completa gira y tiene un punto en el centro, son los hoyos negros, la oscuridad. Y esos hoyos negros antes pensaban que era la nada, pero ahora con los telescopios y todo eso, y los mandan en infrarrojo. Cuando tú hablas en un lente infrarrojo, ¿qué es lo que detecta el infrarrojo? El calor. ¿Qué creen? Tiene calor esos hoyos negros. Es luz. Está tremendo. Poco a poco vamos a ir hacia allá. Voy a dar explicaciones bíblicamente de esos hoyos negros, si Dios me lo permite. Pero bueno, aquí estamos yendo que estas tinieblas cumplen una función muy importante. Está conteniendo, está protegiendo, está cubriendo tanto lo que hay adentro como nosotros que estamos afuera, que somos toda la creación. ¿Ok? Ahora vamos a otro tipo de tinieblas. Miren, vamos a Mateo 6:23. Mateo 6:23. Bueno, vamos al 22 porque hace sentido leerlo junto. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿se dan cuenta cómo mezcla Dios luz, tinieblas? La luz que hay en ti es tinieblas. Dice, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Aquí ya está hablando de otro tipo de tinieblas. Dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué quiere decir? Es mi conocimiento, mi sabiduría carnal, lo que, lo que en mi orgullo yo desarrollo, yo creo, yo pienso, y me voy moviendo en mis decisiones en base a mis experiencias con mi yo, con mi orgullo. Esos son, para mí, esa es mi luz, ese es mi conocimiento, esa es mi sabiduría, ¿no? Dice, pero esas son tinieblas, eso está oculto, o sea, no tienes ni idea, eso es ignorancia. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces ya nos está tocando un tema aquí, que hay otro tipo de tinieblas. Ya vamos a tocar el tema de estas tinieblas robadas. Estamos hablando de esta luz robada, que es mi conocimiento, mi orgullo, y está hablando de esas tinieblas robadas. Entonces, para poder hablar un poquito de estas tinieblas robadas, vamos a Ezequiel 28, que aquí nos ponen a este querubín. Ezequiel 28.
Y vamos a leer 13 y 14 nada más. 13 y 14 vamos a leer nada más. A ver si podemos discernir un poquito en dónde se corrompió todo, en dónde se echó a perder todo, en dónde agarraron estas tinieblas. Las corrompieron para un propósito en específico. Veamos. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Bueno, cuando está hablando del Edén en el huerto de Dios, no está hablando de este huerto de aquí, de la tierra, está hablando del huerto celestial, o sea, está hablando del trono, está hablando ahí arriba. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, su cobertura, su vestimenta. Dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Son 9 piedras más oro. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ojo, querubín creado, es una criatura, no es Dios, es una criatura, es un siervo de Dios, es algo hecho por Dios. Pero vean cómo lo hizo. Eh, Él era pura luz, bello, hermoso, grande. Dice, tú querubín grande. Esta palabra grande quiere decir ungido. Esta palabra ungido, recuerden, de Mesías, el Mesías es Mesías, tiene que ver con la palabra de ungido. Por eso es que él hace la competencia con Jesús. Él se cree el Mesías, ¿no? De esa manera. Grande quiere decir ungido. Y luego dice protector. Es ungido y protector. Él es protector. Él tenía que cubrir algo. Él fue creado para cubrir algo. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Se paseaba arriba abajo, de un lado a otro. Él iba a los abismos. Él tenía libertad de moverse, pero él tenía una función muy importante, que era cubrir, era proteger, era guardar, como las tinieblas. Los querubines la función que hacen es cubrir la gloria de Dios. Debajo de tus alas, ubican el Salmo 91. Debajo de esas cubiertas. Quiere decir que esas alas están conectadas con las tinieblas. ¡Wow! Esas plumas de Dios son tinieblas. Y vamos a seguir desarrollando cosas como estas. Pero miren, vamos a Éxodo, ya que estamos hablando de los querubines, vamos a Éxodo 20. ¿Cuál era la función de los querubines que estaban en el Éxodo 20? Que estaban en el propiciatorio. Éxodo 20, ay, perdón, Éxodo 25. Voy a regresar a Éxodo 20, pero todavía no. Éxodo 25, 20. Ahí es donde me equivoqué. Éxodo 25, 20. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas. Ojo, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Qué es lo que había entre las alas de los querubines? ¿Qué es lo que había aquí? La gloria acabó. De ahí hablaba Dios. Ellos cubrían esto y sus caras eran concentrados en su gloria. En el momento en que nosotros vayamos atravesando estas tinieblas, en el momento en que nosotros vayamos atravesando esta oscuridad, vamos a tener un proceso en nosotros que poco a poco lo vamos a ir definiendo. Estamos hablando de aflicción, estamos hablando de, de corrección, estamos hablando de este amor. Vamos a entrar en un proceso en nuestra vista.
se va a concentrar en su gloria, que está aparte de los querubines. Somos llamados a hacer eso, a cubrir la gloria. Realmente es lo que va a hacer la esposa por la eternidad o las eternidades. Lo que va a hacer, van a hacer esa función de los querubines que iban y venían, ¿no? Es lo que va a hacer la esposa, salir de la nueva ciudad, regresar. Lleva un propósito en qué va a ser. Entonces vean aquí, y un querubín en el otro extremo, una pieza, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y entonces así, aquí estaban cubriendo, la palabra cubrir es sacat, es sacat, quiere decir entretejer como una malla, cercar, cubrir, es cubrir por encima, o sea, ponerla como una casa, defender, encerrar y vean, ocultar. Era la hacen la función de lo que hacen las tinieblas, lo que hace la oscuridad. Protector, es proteger. ¿Qué está protegiendo? La gloria de Dios, sí, porque es santa, es pura, pero también nos está protegiendo a nosotros de no ser destruidos. Ahorita nosotros somos como unas hormiguitas que no entendemos nada, que puede pasar el aire y nos bota, no sé, cientos de metros, y nosotros ni enteras. Si tú le soplas a una hormiguita y cae 20 metros después, la hormiguita se va a levantar y va a seguir caminando, ni idea en dónde está. Tarde o temprano va a llegar a su comunidad, ¿no? Pero ni se enteró la hormiga que lo movió. Y realmente éramos nosotros soplándole, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así somos. Realmente no conocemos muchas cosas. Entonces, esta palabra proteger, entretejer, cubrir, ahorita voy a ir pues voy de una vez a este salmo, el Salmo 19:4, que lo tiene muy reciente porque este domingo el pastor Carlos habló acerca de este salmo. Yo nada más quisiera sacar una cosita de este salmo, esta parte de cómo es que cubre. Salmo 19:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Cuando dice en ellos, se está refiriendo a que, me regreso al Salmo 19:1, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todo lo creado, todo lo creado. Dice que todo eso, todas las estrellas, todos sus ejércitos, todos sus ángeles, los puso como tabernáculo para el sol. O sea, toda la creación es para la protección y la casa y cubrir al sol, cubrir la tierra. Eso es lo que a nosotros nos rodea. Si nosotros alzamos la vista, vemos las estrellas, todo eso es un tabernáculo y habla de Dios en donde Él habla de su naturaleza, de su esencia, habla de su misericordia, también habla de su juicio. Estas tinieblas, esta oscuridad, se refiere al juicio de Dios para corregirnos, ¿no? Entonces está hablando que ellos los puso como tabernáculo. Y esta palabra tabernáculo en el hebreo es ogel. Dice tienda de campaña, campamento y dice cubierta. ¿Se dan cuenta? Hablando del segundo cielo, es una cubierta. Si nosotros salimos para allá, no hay forma para dónde ir. O sea, el ser humano todavía no puede viajar para allá. O sea, te mueres si te sales de aquí. Entonces, eso es una cubierta, son tinieblas, es oscuridad. Esa nada que le llaman es algo. Poco a poco nos vamos a ir descubriendo, ¿no? Y miren qué interesante esta parte. En Ezequiel, bueno, para poder llegar a esto, en Ezequiel 28, y me voy a ir a Job a mostrarles algo. Si estamos hablando que
si ya les comentaba que en estos hoyos negros que hay en el universo, que la gente piensa que es la nada y que destruye todo, y que es oscuridad, y que hay energía ahí, quiere decir que hay fuego, hay calor, ¿no? Y obviamente el sol no nos es difícil entender que es fuego, ¿no? Quiere decir que Dios sí hace el día y la noche, quiere decir que hace el calor y el frío. En este caso es el fuego y el hielo. Entonces podemos ver la oscuridad, las tinieblas, como ese hielo, como ese frío. No sé cómo explicar un fuego frío, no lo sé, pero creo que lo has experimentado en tu vida. Creo que has experimentado en tu cuarto de oración, creo que lo has experimentado en la alabanza, creo que lo has experimentado durante una prédica. Ese fuego frío que te cala los huesos, pero sientes un amor tremendo, sientes que algo arde, o sea, no sé cómo explicarlo. Usted ha tenido su experiencia y si no, usted va a tener su experiencia. Entonces, si es fuego y es hielo, vean que, recuerdan que en Ezequiel les leí que se paseaba en, Ezequiel 28:14, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, ¿te paseabas? Está fácil de entender y eso mucha gente ya lo sabe que esas piedras de fuego, piedras es Eben, que viene de la raíz Ben, que es hijo. O sea, somos nosotros, el alma y el espíritu, estábamos allá. Y la función de este querubín de Lucifer era cubrir, era iniciar la alabanza para Jesús y que todos siguiéramos esa alabanza. Era la función de él. Él cambió de opinión y lo que quiso es que la alabanza la recibiera él. Y él quería llegar al trono. Ahí es donde se corrompió. Son esas tinieblas robadas. Es esa cobertura robada. Es esa oscuridad robada. Entonces, si somos esas piedras, entre las piedras de fuego te paseabas. Ahora vamos a ver otras piedras. Vamos a Job. Miren, en Job 28:3. um, dice, a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. ¡Wow! Hay unas piedras de fuego y hay unas piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Entonces hay piedras de oscuridad. ¿Quiénes son estas piedras? ¿No? Ahí se los dejo como pregunta. Entonces estas piedras, hay una parte, una vez expliqué el granizo. ¿Se acuerdan cómo Dios mandó granizo con fuego? ¿En dónde estaba el fuego? Adentro y el hielo estaba afuera. Es, es del mismo principio espiritual. Cuando yo les digo que estamos en esa aflicción, estamos en ese frío, estamos en ese invierno, estamos en esa noche espiritual, pero por dentro hay algo que arde dentro de nuestro corazón y hace que levante nuestro corazón, que salga de nuestra voz. Gracias, Dios. Es ese granizo con fuego. Son estas piedras en la oscuridad. Somos nosotros experimentando esas tinieblas. Eso es tremendo, eso es hermoso, ¿no? Eh, Miren, ¿qué hora es? ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos. 5 minutos y cubro la hora, pero no quiero, no quiero portarme mal, y pasarme de los tiempos, pero miren, denme 5 minutitos más. Voy a explicar algo y para poder cerrar la introducción. ¿Recuerdan que
tenemos Padre de luces, ¿ok? Padre de luces, y vimos que es la luz engendrada, la luz no engendrada, y luego de la luz no engendrada, que es el Hijo, de ahí sacó muchas luces, por eso es el Padre de luces. ¿Qué cree que hay en Dios? Si en él hay tinieblas no engendradas y tinieblas engendradas. ¡Wow! Si estamos hablando que las tinieblas es una cobertura, es cubrir, proteger algo, las tinieblas no engendradas está cubriendo al Padre, está cubriendo, miren, su nombre, su palabra, su espíritu, está cubriendo, son tinieblas que cubren el propósito de la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que usted y yo no entendemos la voluntad de Dios? ¿Por qué cree que no somos obedientes? Porque no la vemos, está cubierto, pero son tinieblas no engendradas en el ámbito del Padre. Y hay tinieblas engendradas que el propósito de lo que está cubriendo es el plan perfecto de Dios, que es el Hijo. Estamos hablando en la estatura del varón perfecto, estamos hablando de esas tinieblas que son creadas, son engendradas para juicio, para castigo, para corrección. Son esas que nos duelen, son esas que queremos tirar la toalla. ¿Cómo es que quiero ser cristiano? Para que vean esta diferencia de tinieblas. Las no engendradas está cubriendo el propósito de la voluntad de Dios. Cuando dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. O sea, la voluntad de Dios no la entendemos. No nos queda más que obedecer, pero no entendemos qué hay ahí. Entonces, mira, en la misericordia de Dios, si nos vamos al Salmo de David, donde dice que las tinieblas no te pueden contener, muchas veces nos da rayitos, nos abre, yo digo que nos abre una ventanita de eternidad y vemos, en este caso, nuestro futuro, vemos. No sé si a usted le ha mostrado Dios este versículo donde dice, y aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos ve como una cosa terminada. No sé si Dios le ha mostrado alguna vez esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que todo está patas para arriba en su vida y te dice Dios, hay algo aquí adentro, hay un fuego aquí adentro que te dice, todo va a estar bien. O sea, lo que están viendo tus ojos naturales, realmente esa no es tu realidad. Realmente eso no es lo que tú eres, tanto en lo positivo o negativo, ¿no? Porque muchas veces nos creemos lo que nosotros sabemos, es lo que nos creemos. Te dice, no, tú no eres eso. Tú eres un siervo fiel, tú eres un siervo humilde, no arrogante, patán. Entonces, pero, pero es algo que sientes aquí adentro, fuego, ¿no? Hay una prédica, Erika, a ver si luego te la paso, cuando explico cómo ser un granizo, cómo ser un granizo, cómo ser ese hielo. Es parte de aquí, de estas tinieblas, de la voluntad de medianoche. Entonces, estas tinieblas de engendradas que están guardando y encubriendo y protegiendo el plan maestro de Dios, que es el Hijo, este, son, son tinieblas que vienen castigo en nosotros, son tinieblas que vienen en nosotros una reprensión. Aquí es donde nos podemos ir. Este tipo de tinieblas, ¿saben qué generan? ¿Se acuerdan que le dije que las tinieblas quiere decir también la palabra tristeza? Vamos a Segunda de Corintios. Miren, Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Está hablando de estas dos tinieblas. Entonces, si estamos hablando de tinieblas no engendradas, tinieblas engendradas en Dios, ¿qué pasa con estas tinieblas que fueron robadas? Ahorita no estábamos hablando de la estatura de Satanás, pero Satanás robó tanto la luz como las tinieblas. Él controla todas esas cosas y podemos ver ahí en Efesios, miren, en Efesios, este, déjenme ir a Efesios 6, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay ahí una estatura tremenda en esas tinieblas robadas. Entonces quiere decir que ese tipo de tristeza nos va a llevar a perdición, a muerte, cuando estamos metidos en las tinieblas del enemigo. Y esa es con la parte que quisiera cerrar. Bueno, me dicen que todavía no puedo cerrar, que podemos seguir un poquito más. Eso es buena noticia. Vean, les voy a pasar un tip. ¿Cómo identificar en qué tinieblas andamos? ¿En dónde Dios nos lleva en el proceso de estas tinieblas? El enemigo robó esas tinieblas, robó esa luz y se nos presenta como luz, se nos presenta como el lucero de la mañana, también se hace llamar así, y se presenta también como el rey de las tinieblas, ¿no? Que tiene todo su ejército de tinieblas. Pero vean cuáles son unas y cuáles son otras. Este es un tip enorme que a mí me ha ayudado muchísimo. Me ha costado mucho entenderlo, pero me ha ayudado mucho esta porción de poder identificar en qué tinieblas estoy y cómo pedirle a Dios ayuda en cada una de ellas. Vean, en las tinieblas no en las tinieblas engendradas, donde se está cubriendo al Hijo, donde se está cubriendo el plan maestro de Dios, el plan perfecto en tu vida, Jesús en ti, que hay cosas que no entienden y son esa oscuridad, ese valle de sombra de muerte, esos desiertos, esas noches espirituales, pero tú estás caminando, estás corriendo con Jesús. Miren, al principio esas tinieblas te va a mostrar la aflicción y el sufrimiento por causa del nombre de Jesús. Es lo primero que te va a mostrar Dios. Es esa aflicción, es ese sufrimiento por causa de seguir a Jesús. Porque tú quieres estar tras sus pasos, tú quieres seguirlo y entonces viene prueba, viene el desierto, viene el valle de sombra de muerte. Entonces vienen esas tinieblas donde vas a estar en aflicción, donde vas a estar en ese momento incómodo, sufrimiento, aflicción por causa de Jesús. Entonces tú dices, oye, pues esta vida de cristiano como que no está padre, como que no es muy agradable. En cambio, al principio de las tinieblas de Satanás, de las tinieblas del enemigo, lo que te muestra al principio es lo mejor del placer de las cosas de este mundo. Cuando estás en tus propias tinieblas, mira, ¿qué serán las mismas tinieblas? Es esto, el placer. Te estás portando mal, muy mal, y no te pasa nada. Dices, wow, solamente hay una vida, disfrútala, haz todo lo que quieras. Ese es lo que te muestran esas tinieblas, primero el placer, entonces te confunde. Pero en las tinieblas de Jesús, al final, al principio te muestra la aflicción, te muestra el sufrimiento a causa de su nombre. Pero al final, ¿qué crees que te revela? Una vez que pasaste esas tinieblas, ¿qué te va a revelar? Su fuego. Que atravesaste esas tinieblas, atravesaste esa capa, esa cobertura que estaba de la gloria de su luz,
La vas a atravesar y ¿qué te muestra al final cuando llegaste a ese final? ¿Qué hallaste? Cuando avanzaste, obtuviste, ¿qué más que la palabra esta? Alcanzaste, Descifraste, avanzaste. descubriste, entendiste, llegaste a la nueva ciudad. Su gloria tal cual es lo que obtienes al final de las tinieblas del Hijo, de las tinieblas de Dios. O sea, yo podría cerrar este tema aquí y con esto es más que suficiente para que cada uno de nosotros lleguemos a la nueva ciudad. Al final de las tinieblas del enemigo, también vas a dar con el fuego. Hay un fuego ahí, pero es un fuego de dolor, de castigo, y se llama lago de fuego, por una eternidad. Al final de esas tinieblas donde te mostraron al principio un placer, un gozo temporal aquí en la tierra, al final, por toda la eternidad, vas a encontrar también la gloria de Dios, vas a encontrar ese fuego que está en el lago de fuego y vas a tener sufrimiento por la eternidad, para que vean, que puedan identificar en qué tipo de tinieblas están, ¿no? Entonces, eh, es un tip que yo les puedo compartir para que cuando estén pasando una situación difícil, en qué tipo de tinieblas están. Cuando están pasando una situación de gozo, en qué tipo de tinieblas están. Porque si, imagínense, si estás en las tinieblas y estás en gozo, ¿qué te mostró Dios? ¿Qué te mostró Jesús? ¿Ustedes creen que todo lo que hay en la Biblia, todas son las promesas para la eternidad o para nuestro presente? Venga tu reino aquí en la tierra, aquí en mi corazón. O sea, yo puedo experimentar el gozo, el placer aquí en la tierra. ¿En qué tinieblas estás? ¿Se dan cuenta? Pide la ayuda al Señor Jesús a que te dé discernimiento, a que lo halles. No vas a hallar nada fuera de Él. Nada más que en ese caminar puedes encontrarte con las tinieblas del enemigo. Y al final vas a tener sufrimiento. Al final va a haber sufrimiento. Entonces hay que clamar para que Dios nos dé la fuerza, nos dé ese poder, que podamos encontrar su luz en medio de las tinieblas. Ahora, mm, no, ¿saben qué? Yo creo que vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí con este tip. Vamos a cerrar con esta enseñanza aquí, para después mostrarles el próximo martes ya un poquito más de qué tantas tinieblas hay, qué función están haciendo, cómo es que las han leído, han pasado por ahí. Pero una vez con esta información de que esas tinieblas es algo bueno, algo que nos protege, algo que nos está beneficiando aquí, nos está perfeccionando, vamos a pasar esas tinieblas sí o sí, porque ya somos llamados, ya somos escogidos y tenemos ese don de Dios de que se nos quitó ese velo para llegar a la meta. Entonces van a ver que tenemos que pasar por esas tinieblas. Próximo martes, para acordarme, es cómo es que están formadas, dónde están representadas y cómo aplican nosotros y qué está protegiendo ahí en la Biblia, cómo es que protege. Que lo que le estoy diciendo que está encubriendo, ¿qué es lo que está protegiendo? Y lo hemos leído. Entonces, para identificarlo en eso. Entonces, yo creo que aquí, no sé, como vea, Pastor Eric, si ponemos pausa aquí y seguimos próximo martes, y no sé si quieren que nos quedemos tantito para algunas preguntas, comentarios. Me parece bien. Si quieres, terminamos orando y luego cerramos la grabación para hacer las Sí, preguntas. sí, perfecto. Gracias.
Eh, ¿Tú oras, Eric, o yo oro? Si tú puedes orar, por favor. Yo, ok, perfecto. Gracias. Señor Jesús, te doy muchas gracias. Gracias, mi Dios, por tu, por tu amor, Señor, por tu paciencia, la paciencia que tú tienes, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu nombre, Señor, que es tardo para la ira. Gracias, Señor, por detener esos juicios, Señor, a los cuales nosotros somos merecedores, Señor, pero tu misericordia, Señor, nos protege. Gracias por tus alas, gracias, Señor, por tu aliento, gracias por tu fuego, Señor, gracias por tu hielo. Gracias, Señor, por toda situación agradable, Señor, que vivimos aquí en nuestro presente. Gracias, Señor, por toda aflicción que vivimos aquí en este presente. Señor, permítenos ir, Señor, a tus pies y entregarte, Señor, todo lo que estás pidiendo de nosotros, Señor. Esa parte, Señor, que tú quieres limar en nosotros, esa parte que tú quieres quitar de nosotros, Señor, te la entregamos, Señor. Hoy, en esta noche, Señor, nos estamos completamente agradecidos, Señor, de tener acceso a tu palabra, tener acceso a tu presencia, Señor, y tener acceso a tu reprensión. Gracias, 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 Espíritu Santo, por tu revelación. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Padre. Te lo damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.